México en la mesa de análisis. Estamos aquí ya de regreso en el espacio de análisis de esta primera emisión de Línea Directa, este jueves 11 de enero 2024. Un saludo para usted, muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias mil de veras por compartir estos contenidos informativos y de análisis con sus contactos, con sus conocidos. Nos preguntan por el canal de noticias de Línea Directa en WhatsApp. Sí tenemos, sí está ahí. Si se meten a la transmisión en vivo en Facebook, ahí van a encontrar la liga, ¿sí? Esta es la original, sí, esta no es pirata. Ahí le dan clic y automáticamente los lleva al canal de noticias de Línea Directa, se suscriben, la información del clima, así pero al momento, ¿sí? Y todas las noticias más relevantes, lo que hay que saber en materia informativa, en su WhatsApp. Ahí está el link. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va para La Esperanza, municipio de Angostura. Bien. Hasta allá vamos a La Esperanza, a la gente que nos escucha por allá vamos a mandarle un saludo. Por ahí en la zona norte hay un lugar que se llama Campo Esperanza, pero esta es La Esperanza. La Esperanza, muy bien. Cerquita del Cachorón, donde decía Armando la otra vez. Saludos a Angostura, cerquita del Cachorón. Sí. Y a la vuelta ahí del Huico, que es los nombres de los poblados sinaloenses. ¿Cómo estás, Juan Ordorica? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy es jueves, que todavía no es viernes, pero hoy empieza la final, ¿verdad? Hoy empiezan las semifinales. Miren. Semifinal. Ándale, mira nada más qué valor tiene. En la casa de los tomateros se pone la cachucha de los venados. Mira nada más. Pero acá Cristian te contestó con un gorro de los tomateros. Aquí me lo voy a dejar todo el programa así. Sí, me lo voy a dejar en apoyo a los venados. Aclarar, no tengo ni la más pequeña idea a quiénes juegan, ni en los tomateros ni en los venados. Tú nomás por dar la contra. No tengo idea quiénes son los jugadores de uno u otro. A ver, aquí le estoy tomando la foto a Cristian para que lo vean ahorita. Sí. Bueno, ahí está el venado. Yo te vengo Deberías de haberte traído a los tomateros. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Yo era algodonero, Víctor, me los eliminaron, pero bueno, voy tomatero, por supuesto. Tienes como 30 años viviendo en Culiacán. Sí. Y tú también, y te vas a Mochis. Ahorita estamos con los tomateros. Ok. Estamos con los tomateros. Porque eliminaron a Mochis. 3 equipos. Pero así no le fallas, ¿no? Casi me llevo toda la liga, ¿verdad? Pues así no le fallas. Así no le fallas. Bueno, pues aquí estamos, sí, ¿verdad? Un gran Buenos ambiente. días. Buenos días, bienvenido. Más allá sí. Bueno, ya saben. Un gran ambiente en el estadio. Hoy le toca a Mazatlán disfrutar de las semifinales. Hay que llenar ese estadio. Va mucha gente de Culiacán a apoyar a los tomateros. Se va a poner muy bueno. Y ya saben que por la Mexicana está la transmisión en vivo, la crónica, la mejor crónica del béisbol está en la radio. Y bueno, pues vamos entrando a este tema que es bastante serio y tiene que ver con el proceso electoral que viene, porque digamos las contiendas electorales todavía no comienzan, están en la etapa de las precampañas a nivel federal, viene la designación de candidatas y candidatos en los cargos locales y luego la confrontación ya en el terreno electoral. Un tema fundamental es la seguridad, Jesús. Sí, fíjate que el tema de la violencia política y en particular de los asesinatos de candidatos y candidatas en la elección del 2021 fue pues bastante fuerte. Se registraron en México 1,066 agresiones, 102 asesinatos de políticos, 36 de ellos eran candidatos, 29 hombres y 7 mujeres. La verdad es que en los estados de Veracruz y Campeche fueron los estados que más registraron este tipo de actos violentos contra políticos, pero no están exentos 576 municipios de todo el país, de entre ellos 29 capitales de entidades federativas. Prácticamente en todas las capitales hubo al menos una agresión contra políticos, y este es un gran tema que está surgiendo porque viene el proceso electoral 2024 y en este proceso electoral son todavía más los cargos que se van a buscar. Son 20,375 cargos, 98 millones de electores van a poder participar y las cosas siguen color de hormiga. Hay entidades donde incluso se prevé que en zonas específicas no se puedan instalar casillas por el tema de los grupos de la delincuencia organizada, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos. Vamos contigo, Juan.
Bueno, es un tema complicado que, pues sí, hubo 102 asesinatos en el 2021. El gran problema que no hubo consecuencias de estos actos. O sea, ¿cuántas personas están en la cárcel? Pues cerca del 96% están impunes. A nivel nacional en casi todos los delitos, aquí no es la gran diferencia. Muy poquitos, si no es que decir que ninguno se pudo clarificar al 100%. Creo que por ahí sí unos 3 o 4 ahí se hicieron públicos que sí se pudieron encontrar a los responsables de estos crímenes, pero yo creo que no sería por qué ser diferente en el 24 si no hemos avanzado mucho con la seguridad. Ya olvídense de los políticos, a los ciudadanos comunes y corrientes no hay ahora irse contra intereses de grupos del crimen organizado, de otros políticos, personales, empresariales, de todo tipo que están metidos siempre en las elecciones. Es un tema que va a estar muy complicado, y eso que nada más estamos hablando de los asesinatos, pero en violencia política hay levantones, chanclazos, cintarazos, cachetadas, 1001 situaciones que se dan los días de las elecciones en todo el país, no única y exclusivamente en alguna ciudad o estado en particular, en todo el país. Entonces yo sí creo que va a ser muy complicado. Ni modo que le pongan un guardaespaldas a cada uno de los cargos. Creo que son, ¿cuántos cargos? Creo que 5,000 cargos están jugando. Multiplíquenlo por 5 candidatos más o menos que pudiera haber. No, pues es imposible. Ni modo que le pusieran un guardaespaldas a cada uno. De 25,000 personas cuidando a 25,000 personas, pues está bastante complicado. Es un tema de impunidad, es un tema que a los delincuentes les sale barato. De la probabilidad que te salgas con la tuya pues es muy alta. La probabilidad que tú quieras imponer a un candidato mediante la fuerza y te salgas con la tuya también es muy alta. Entonces pues sí, seguiremos hablando de estos temas pues mientras la impunidad esté en todos lados, abajo, arriba, en medio, a los que mandan, a los que obedecen, pues es la misma. Armando. Mira, estaba viendo yo, revisando la información, según datos que ofrece la firma consultora Integralia, que encabeza Armando Vargas y que publicó esta semana la revista Expansión Política. Dicen que estos consultores, que las elecciones de 2024 se perfilan para ser de las más violentas en la historia de México. Eso lo están diciendo estos consultores, estos expertos en la materia. Dice que la violencia jugará un factor relevante y destaca que de esta violencia ningún partido se escapa. O sea, no se trata de que está Morena gobernando y la violencia va a ser para los partidos de oposición. También está tocando las puertas de y los intereses y las personas que conforman el partido Morena, que están en el poder. Dirigentes de partidos, precandidatos y candidatos, incluso alcaldes en funciones, diputados, han sido objeto de agresiones físicas, de atentados y de asesinatos. Y dice este estudio que la parte más vulnerable son las alcaldías, fíjate, los municipios, es donde pues se concentra el mayor grado de atentados. Armando Vargas indica que en su estudio que el riesgo mayor se presenta en los municipios, y es ahí donde el 71% de los casos registrados es en los municipios, en los ayuntamientos. Y este año precisamente va a haber elecciones en 1,802 alcaldías ubicadas en los 30 de los 32 estados donde va a haber elecciones, estados de la República. Y bueno, pues ahí está el escenario dibujado por expertos que están pronosticando, de acuerdo a la percepción a los estudios que ellos realizan, violencia político-electoral este año. Guanajuato, Colima, Zacatecas, lo voy a decir en ese orden, Sonora, Baja California, son los estados, y son datos del INEGI, de homicidios, cerrado 2023, agregamos Chihuahua, Michoacán y Guerrero, los estados más violentos, los más golpeados por el crimen en el país. Y hace poco mataron a un precandidato en Colima, por ejemplo, y ahí puede seguir con la lista porque pues es que no paran. Y fíjate que preguntaron aquí estamos hablando de los estados con mayor cifra de homicidios, ¿sí? En general. Sí. Y entonces son terrenos peligrosos. Pues claro, ¿no? Sí. Es un alto riesgo, ¿no? En cualquier parte del país puede haber así, y como bien comentas, pues probablemente donde exista mayor número de homicidios pueda presentarse también mayor violencia política. Tal vez. El tema es que le preguntaron al consejero Kip Espadas, del consejero del INE,
si podía el instituto hacer un mapa de riesgo de las elecciones en México. Y dijo que no está dentro de las facultades del INE. El INE no tiene facultades para hacer ningún tipo de mapa de riesgo, tampoco tienen los expertos necesarios en seguridad para poder presentar ese tipo de documentos, que tendría que ser otra instancia. No lo dijo como tal, pero apuntaba más bien a la Secretaría de Gobernación, porque es un tema de gobernabilidad, es un tema de gobernanza también, y ahí hacia allá tiene... ¿De quién es la responsabilidad última de que los procesos electorales concluyan de manera satisfactoria y que cada uno de los ciudadanos pueda votar y ser votado de manera libre en el Estado de Derecho mexicano? Pues la verdad es que es un conjunto de atribuciones que tienen desde la Federación, porque muchos de los delitos federales que se cometen en el proceso electoral están vistos por la autoridad federal, pero también de la consideración de las autoridades locales, porque pues son ellas las que tienen mayores capacidades, sobre todo para entender cómo están los fenómenos de la delincuencia en los terrenos de lo local. El tema es que el INE se aparta de ello, dice no lo vamos a hacer, no vamos a hacer un mapa de riesgo porque sería vulnerar el derecho de nuestros trabajadores, porque hay muchos trabajadores del INE que andan caminando en los territorios buscando dónde instalar las casillas, preparando a los que van a ser funcionarios de casilla, y prácticamente le estaríamos poniendo una diana, o serían prácticamente objetivo militar de los grupos de delincuencia donde quieran operar o atacar. No está fácil. No, y además no les imagínate. Paquetito, ¿eh? Pues, ahora, estados donde más crímenes políticos ha habido, ahí están los principalmente tres estados. Guerrero encabeza la lista. Michoacán, y también está Oaxaca, y luego por ahí está Puebla, Estado de México y Jalisco. Si hablamos ya específicamente de los estados donde más crímenes políticos se han registrado, son datos del INEGI, son datos oficiales 2023. Sí, Juan. Y ya este año van 3. Ya empezamos con la cuenta, el año va empezando y se reportan 3 asesinatos de políticos en lo que va del 24. Lo que se reporta es, te les digo dónde están, aquí los tenía. Y no comienzan todavía de lleno las contiendas electorales. Sí, fue un candidato del PAN en Chiapas, que es el que se está reportando en Chiapas, sobre todo en Colima un candidato, precandidato de Movimiento Ciudadano, y en Oaxaca, y en Oaxaca es otro. Sí, Oaxaca. Entonces son 3 casos. 3 políticos asesinados. Asesinados que están empezando el 23, ahorita revisaré los números, pero también por ahí hubo una fuerte, digamos, presencia de asesinatos entre políticos, que eso es malo, para cualquier sociedad democrática. Incluso el año pasado, a mediados de año, la presidenta del INE, la señora Tadei, decía que la violencia política se había aumentado en un 174%. Entonces, pues estamos hablando de, pues es una brutalidad. Así es. El gran problema es que la violencia, decían en otras ocasiones, en otros países, había dichos que cuando la violencia alcanzaba a los políticos es cuando las cosas realmente comenzaban a cambiar, porque no les gustaba que los empezaran a matar a ellos. Pues en México parece que ni matándose entre políticos o en contra de políticos, ni así se solucionan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en México para que las cosas comiencen a cambiar? Si aquellos que tendrían que cambiar las cosas y solucionarlas son también víctimas y no pueden parar esto, pues ¿a quién? Con Superman, Batman, ¿a quién vamos? Víctor Hernández Huerta escribió un artículo, pues esto fue en 2021, pero aplica perfectamente, Armando, para este año. Y él plantea una pregunta de entrada, y la pregunta creo que es válida. Los asesinatos de candidatos o precandidatos políticos en general, ¿es por competencia electoral o es parte de la misma violencia criminal que se está viviendo en el país? Vamos a dejar la pregunta ahí en el aire y nos quedamos con Armando. Vamos a ir a la pausa en radio. Estamos hablando de este tema delicado, pero es necesario comentarlo antes de que inicien de lleno las contiendas electorales. Sí, es un riesgo el tema de la violencia en pleno proceso electoral que tenemos en puerta este año en el país. Es el tema en la mesa de análisis. Nos quedamos en redes sociales sin comerciales. Vamos a la pausa en radio. Volvemos. Bienvenidos sus comentarios. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Se están enviando saludos Mari Martínez desde la Huasteca Potosina. Muchos saludos, muchas gracias por estar con nosotros en la mesa de análisis.
Armando, es un tema en el que no hay mucha gente que quiera opinar. Yo creo que se entiende, ¿no? Son temas que, pues sí, de pronto como que prefieres verlos más hacia la distancia, pero es una realidad que ya está, no la podemos ignorar. Sí, es una realidad que el propio INE reconoce, Víctor, en su crónica del proceso electoral 2017-2018, aceptó el INE que la violencia criminal ya está en nuestras elecciones y dice que mal haríamos en negar esos hechos tan contundentes. Y ahorita decía yo que según la consultora Integralia, que hacía referencia yo, no tiene siglas la violencia política. La consultora. Sí. La violencia política no tiene siglas partidistas. Mira, según los datos de esta consultora, del 2008 al 2015 hubo 30 candidatos asesinados en 7 años. O sea, en plena contienda electoral. Sí. En el proceso electoral ya del 2018, sí, la cifra aumentó de 30 a 48 candidatos asesinados. Y aquí te va la lista. 12 asesinatos contra miembros del PRI, 11 contra miembros del PRD, 6 en contra de Morena, 5 asesinatos para panistas, 5 asesinatos en contra de Movimiento Ciudadano, 3 asesinatos para independientes, 2 asesinatos del Verde Ecologista, 2 asesinatos de Encuentro Social y 1 asesinato del PT. Ese es el registro que tiene contabilizado esta consultora. Ya en las elecciones del 2021 la cifra aumentó de manera dramática al registrarse 1,066 hechos violentos, de los cuales 179 políticos murieron. Fíjate nada más, así nada más está el grado de violencia. Entre ellos, entre estos 179, 36 aspirantes y candidatos a cargo de elección popular. También se está contabilizando que mueren funcionarios de los ayuntamientos, gente activista que han dado apoyando las campañas. Entonces, dice también un dato que me parece interesante, que de todos estos atentados de candidatos, el 64% de los fallecidos buscaban una reelección para presidentes municipales. Sí, entonces eso nos habla que la violencia está en los municipios. Incremento, además, ya se ha comentado, son las elecciones más grandes en la historia del país. Sí, los números. Jesús, y bueno, pues mayor riesgo. Sí, además el tema de que el instituto está pasando por una crisis también, el instituto electoral tiene una confrontación abierta entre sus consejeros, no han podido nombrar al secretario ejecutivo del INE porque no logran tener la mayoría, ahí es con 8 votos, 8 de 11, para poder nombrar al secretario ejecutivo y otros cargos importantes para las direcciones del instituto, y prácticamente están encargados de despacho, que están por facultad de ley haciendo las funciones, pero no han podido nombrar porque al interior del instituto también la violencia se ejerce entre ellos mismos, no se permiten acordar, no se permiten dialogar, y es un tema que verdaderamente nos debe de llevar a la reflexión, porque mira, si es el órgano encargado y garante de garantizar las elecciones y de fincar las bases de la democracia en México, y entre ellos no se pueden poner de acuerdo, creo que desde ahí comienza a las cosas tan complicadas. Sí, ahora, ¿qué tanto, digamos, se complica la situación, esta polarización política que se ha dado en el país? Y bueno, la competencia electoral definitivamente, lo estamos viendo, Juan, pues sí va a generar problemas serios. Ahorita vamos a regresar, ya estamos por regresar del... Estamos de regreso en la mesa de análisis, estamos hablando sobre el tema de la violencia electoral, que ya comentaba Armando, datos muy interesantes de Integralia, el registro de asesinatos políticos, candidatos en plena campaña desde 2015 a la fecha, ha ido en incremento. Preocupante resulta porque esta es la elección más grande en toda la historia del país y mucho más complicada. Por supuesto, más cargos de elección popular en juego, más candidatos en esta contienda y una polarización muy clara en materia de la contienda electoral. Nos quedamos con Armando Ojeda. Vamos contigo, Armando. Sí, Víctor, ahorita, como bien lo comentas, en el corte estuvimos comentando los datos que hablan de
la manera indiscriminada en que atacan a los políticos de todos los partidos. No tiene siglas políticas la violencia. Y ahorita un dato que me parece también interesante, tan solo, fíjate, en lo que va de enero de este año, de 2024, ha habido ya atentados, ya está la violencia asomando. El 5 de enero asesinaron a Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Armería en el estado de Colima. El mismo 5 de enero fue baleado David Reyes González, aspirante a la alcaldía de Suchiate en Chiapas. El 7 de enero balacearon la camioneta de la diputada del PRI en la Ciudad de México, Guadalupe Barrón. Y el 8 de enero incendiaron la camioneta de la dirigente de Morena en Jalisco, Katia Castillo. O sea, ahí está ya, se ve polarizada la violencia ya en este inicio del año y en el año precisamente electoral. Yo creo que las autoridades de todos los niveles tienen un gran compromiso, un enorme compromiso con la ciudadanía, con la democracia en México. Cómo garantizarle a la gente, a los ciudadanos, a los partidos, a los candidatos, a las familias de los candidatos, porque abarca toda la violencia esta, a los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, cómo garantizarles la seguridad de que van a ir, podrían hacer campaña, podrían apoyar dentro de sus medidas a los candidatos que van a estar buscando los cargos de elección en juego. Qué difícil la situación en estos momentos para México. Ojalá que pues nos sorprendan con algunas medidas importantes y que esta violencia pues empiece a ser desterrada, pero bueno, los pronósticos son reservados y la verdad un poco desalentadores, para no ser muy alarmistas. Bueno, aquí nos da un comentario que tiene que ver de alguna manera con un tema que pocas veces se toca, pero ahí está, y la violencia política de alguna forma tiene que ver con los cárteles del narcotráfico. En los estados donde han sido asesinados algunos candidatos y que, como comentaba Juan, quedan impunes los crímenes, es porque tienen que ver con el crimen organizado. O con otros políticos que también pueden tener relación con el crimen organizado. Y aquí el problema es mucho mayor. Decíamos, en estos estados que ya comentábamos, Guerrero en primer lugar, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Jalisco. Ahí está concentrado el mayor riesgo. Yo creo que no se requiere un mapa de riesgo, y menos que lo haga el INE, porque bien comentabas, no es tarea del INE, yo coincido contigo. Se sabe perfectamente dónde están operando los cárteles y tienen influencia de alguna manera o tratan de estar ahí con influencia en los gobiernos locales o a nivel federal, Jesús. Sí, además hay que recordar que en México la violencia política nos ha acompañado desde el asesinato de Obregón en 1928 en La Bombilla, el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 en Lomas Taurinas, Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador por Tamaulipas en el 2010, y así, es más, han asesinado también exgobernadores, pues ya viste a Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, Jalisco, es decir, en Puebla. La violencia en Puebla, bueno, es que prácticamente secretarios de organización de partidos, bueno, de todo ha habido asesinatos en México. Históricamente es un país que ha presentado esto, pero lo que se preocupa más es que este tipo de actos violentos no solamente permea contra el círculo de los políticos, sino también de comunicadores que están inmersos en el proceso electoral y que también les ha tocado violencia política por la función que desempeñan al momento de estar difundiendo la propaganda o la campaña de algunos políticos. Es decir, se pone un momento tenso, cosa que no debería de ser, porque los procesos democráticos justo está para eso, para evitar que se llegue al poder mediante la bala, mediante la presión, mediante la corrupción. Entonces creo que es una reflexión que nos debe de quedar a todos como mexicanos. Sí, es un secreto a voces que los grupos del crimen organizado tienen influencia y tienen poder en regiones del país. Desde los municipios, desde las contiendas electorales, donde se ha dicho por estudios realizados recientemente, Juan, es que ahí está la mayor parte del riesgo. Digamos, el mayor riesgo está en las contiendas por las presidencias municipales, pues evidentemente
algo tiene que ver el crimen organizado, que ha buscado tener mayor presencia con posiciones o con alfiles en diferentes niveles de gobierno, ¿no? Sí, así es. Yo creo que el principal problema son las contiendas locales, las alcaldías es donde más se podría poner el foco, y las diputaciones locales. Creo que por ahí el último candidato a gobernador que sufrió un atentado fue en Tamaulipas, si no mal recuerdo, ahí que le tocó ser candidato al gobierno de Tamaulipas hace 2 sexenios, y tuvo que entrar el hermano, creo, ahí de candidato de último momento. Es la última vez que yo recuerde que fueron, digamos, a posiciones más altas en la jerarquía de los gobiernos. Ahora la pregunta es si ya saben dónde están los mapas de riesgo, porque siguen presentando estas cosas. O sea, si ya sabes dónde está el problema, dónde está la enfermedad, pues ¿por qué te sigue atacando? ¿Dónde están las autoridades? Pues en este caso tendrían que ser federales, porque imagínense cómo los gobiernos locales pedir que se cuiden a sí mismos está, pues sería lo ideal, pero está bastante complicado en estos escenarios. Entonces, ¿qué hacer? Lo veo muy difícil. Creo que si el gobierno no mete más duro la pierna, podemos llegar a tener cifras similares o, Dios guarde, superiores a las del 21. A ver, Armando. Mira, hay algo interesante que me parece a mí. No toda la violencia que se genera, la violencia política, estamos hablando, se refiere a agresiones físicas o asesinato. Hay una violencia que impacta dramáticamente en las elecciones. Esa violencia se llama amenaza. O sea, hay muchísima gente que son amenazadas para que no participen, para que se retiren de las contiendas, para sacarlas de los juegos políticos, incluso a candidatos. Son amenazas que están, se conoce en la sociedad, los rumores surgen, pero son verdades ocultas. Esa amenaza es violencia, y ese es uno de los grandes problemas, porque muchos, por temor o terror, diría yo, prefieren ocultar la agresión o la amenaza y no presentar la denuncia. Y sin denuncia no hay persecución ni investigación. Si de hecho, denunciando, no hay tal reacción por parte de las autoridades, mucho menos si no hay denuncia. Ese es el problema, la amenaza. O sea, surgen diversos actores, empiezan las elecciones y empiezan a gente del crimen organizado o gente, aunque no pertenezca al crimen organizado, que a través de anónimos pueden amenazar y no se sabe de dónde viene la amenaza, y la gente prefiere sacar las manos, esconderse en su casa y no participar para nada. Ese es un atentado a la democracia. La amenaza es muy importante, que no quiere decir asesinato ni sangre. A ver, Jesús. Cualquier acción que impide el voto libre de los ciudadanos es violencia política. Que lleguen a una urna, se la roben, es violencia política. Que no permitan la instalación de una casilla es violencia política. Que amenacen a consejeros electorales locales en una junta distrital es violencia política. Y todo esto se ha dado en el país, se ha dado en este estado, y la verdad es que es preocupante, porque si se impide entonces el legítimo derecho de los ciudadanos para votar por sus autoridades, entonces las cosas se van a seguir complicando, y es como una escalada, porque también hablamos del fenómeno como si fuera ajeno a los políticos, y es que hay muchos políticos también que los vínculos pues se los buscan también para garantizar ciertas protecciones durante los procesos electorales, y eso también genera una bronca, porque por ejemplo en Guerrero, ¿no? En Guerrero hay por lo menos 22 grupos de la delincuencia organizada participando duramente en el control de los territorios. Cuando uno decide ser candidato, no sé, por nombrar algunos, ¿no?, de Guerreros Unidos, pero se enteran los ardillos, ahí empiezan las broncas, que si es la familia michoacana o las tantas denominaciones de los grupos de delincuencia que está allá. Entonces, al entrar en este tipo de vericuetos, pues también se vuelven objetivo, porque entre ellos mismos pues tratan de impedirse que tengan acceso al poder, porque si tienen acceso al poder, tienen acceso también a la primera autoridad, que son las policías municipales. Así es. Juan. También los propios candidatos, al verse enfrentados a esta situación, pues ponen en riesgo su vida, y muy pocos se atreven a ir a las urnas en estos escenarios, en ciertas regiones, y eso mina nuestra democracia. Si tenemos candidatos, digamos, que están de entrada ya
amenazados, pues imagínense cómo van a hacer campaña. Eso evita que la democracia mexicana crezca, la democracia mexicana se fortalezca. La violencia, repito, nos está pegando a todos, pero el hecho que a los políticos les impida de alguna manera presentar propuestas, ir en contra de los poderes fácticos, pues eventualmente, si no hacemos nada, esto nos llevará a algo más grande que el autoritarismo. El autoritarismo por sí es malo, ¿no? Es horrible, es espantoso. Un grado superlativo, un grado superior a una autocracia sería un gobierno de los delincuentes. Eso va por encima incluso de la autocracia. Si dejamos que poco a poco nos quiten diputados locales, alcaldes, que es donde van, y empiecen a escalar, sería muy triste que en 10, 15, 20 años tengamos gobiernos más allá de autocráticos, sean gobiernos de delincuentes organizados donde te maten. Ahorita al menos te roban algunos, en los políticos, algunos tantos hasta han dicho que llegan a matar, pero no es generalizado. Pero vivir bajo la ley del revólver, qué complicado estaría. Ahora, se ha dicho por dirigentes de partidos políticos, han comentado el tema de que van a revisar los antecedentes, la trayectoria de aspirantes a cargos de elección popular y que por ningún motivo van a permitir que lleguen candidatos que puedan ser cuestionados durante la contienda electoral, que tengan de alguna manera ciertos antecedentes con grupos de delincuencia. Y esto, bueno, pues vamos a ver si efectivamente se realiza esa revisión por parte de los partidos. El que lo dijo, yo recuerdo muy bien, más recientemente, es el presidente de Morena, Mario Delgado. Dijo, no vamos a revisar muy bien, nadie que tenga relaciones con la delincuencia va a estar ahí como candidato o candidata. Armando. Bueno, no sé hasta qué grado se deba de percibir la relación, pero mira, la crónica pública, los comentarios citadinos en reuniones de café, reuniones sociales, es muy evidente. Y hay que decirlo con toda claridad, en muchos estados, la gran mayoría de los estados de la República, en tiempos electorales, muchos aspirantes, no digo que todos, pero muchos aspirantes de cargos de elección popular piden primero, se dice que piden primero la anuencia de los jefes de los poderes fácticos, antes que acordarlo o de apersonarse y pedírselo a los líderes de sus partidos. Primeramente, bueno, ¿estás bien? Pues estoy bien acá, ya tengo anuencia, no hay problema. Y así así lo dice la crónica, así lo dicen los comentarios que escuchamos en la calle. No nos consta, porque pues es difícil. Y como no nos consta, no lo podemos asegurar. Sí. Precisamente, por eso lo aclaro. Sí. Pero te digo, si tú vas en los comentarios, lo escucha uno decir eso, a lo mejor son baladronadas de mucha gente, que no es así, que quieren apantallar que ya tengo fulano, me apoya, fulana gente, pero pues ahí está la realidad que se vive en las calles, en las comunidades. Un radio escucha, perdón por el tiempo, un radio escucha nos envía esto que está en el compromiso de la autoridad federal, un esfuerzo de coordinación entre la Secretaría de Gobernación, que es la que encabeza para estos temas, las mesas de trabajo, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia, para establecer una mesa de trabajo y revisar cualquier riesgo, ¿sí?, para riesgo de seguridad para las elecciones, amenazas, riesgos, vulnerabilidad, para prevenir, evitar y sancionar las acciones que cualquier partido o candidato pueda tener. Esta es en la letra, en teoría, sí, ahí está. Que se cumpla, pues vamos a ver, ¿no? Es sumamente complicado porque imagínate que esa mesa te vete a un candidato, digamos, que traiga la oposición muy bien posicionado en alguna comunidad, ahí van a decir que también es un motivo político para la no participación. Sí, bueno, pues una amenaza para la democracia es la seguridad, sin duda, aquí se ha comentado claramente en la mesa. Vamos a ver cómo vamos, y lo iremos midiendo, avanzando. Esperemos que haya tranquilidad y garantías para que los ciudadanos puedan salir a votar sin miedo en las próximas elecciones. Nos vamos con esto, gracias Jesús. Buen día. Por ahí se reportó Carlos Armando Camacho, que está un poco enfermo. Es tu pariente, ¿no? Pariente. Ingeniero, pariente. Sí. Si es Camacho. Es Camacho y muy macho. Vive en La Paz, está en Guamúchil.
Y se tuvo que quedar. Una felicitación a mi tía Emma Ordorica, que cumple años. Se está cumpliendo años. Entonces le mandamos un abrazo a mi muchas tía. Felicidades. Gracias por su compañía. Jesús, por ahí nos mandó una foto, por ahí apareciste. Sí, ahí apareció una foto del señor Camacho. Sí, gracias. Armando, gracias. Gracias a ti. Y gracias a toda la producción, a todo el equipo. A ver, ponos la foto, tenemos la foto de Cristian, que le contestó rápidamente a Juan Ordorica, que se puso la gorra de los Venados. Y Cristian, nuestro compañero acá de producción, vean, ahí está Cristian Hernández. Eso. Defendiendo a los tomateros. Gran serie va a iniciar Ahora sí que hoy. gane el mejor, quien gane me tiene. A disfrutar el béisbol. Sí, a disfrutar el béisbol, a quienes les gusta. Nos vamos, muchas gracias, pásenla bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.